El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Denuncian alto grado de injusticia en crímenes contra líderes sociales. Según el CINEP, de más de 1.400 casos, cerca de 900 están camino a la impunidad. Violencia política en el país deja 648 muertos y 304 heridos en 2018. Asesinado líder social y precandidato al Consejo de Morales en el sur de Bolívar. Amenazas contra el líder indígena en Risaralda, es precandidato a la alcaldía de Pueblo Rico. 21 mineros heridos en Remedios, Antioquia, tras reventarse cable que provocó desplome de vehículos de transporte de material. Cada minuto, 5 personas son víctimas de delitos sexuales en Colombia. Toque de queda para menores y restricción de parrillero, medidas ante incremento de violencia en Bello, Antioquia. 121 fiscales capturados por corrupción en los 2 últimos años. Santander y su capital Bucaramanga lideran el top 5 de la corrupción en el país, según Transparencia por Colombia. Da a luz a su bebé mientras viajaba en un taxi. Conductor la ayudó en labores de parto. Destruyen el expendio de droga más grande de Cali. Se vendían más de 48.000 dosis diarias. Madrid hablará en inglés el próximo 1 de junio. Duelo de colosos ingleses en la final de la Champions League. Hoy entrevista exclusiva con Darío Gómez, el rey del despecho. Espérenlo en Entretenimiento. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Muy buenas tardes y bienvenidos a CMI, emisión del mediodía. Un preocupante informe sobre la violencia política en el país durante el último año acaba de publicar el CINEP. Más de 2.250 víctimas dejó la violencia, principalmente defensores de derechos humanos y líderes sociales. Advierte la investigación que de más de 1.400 casos registrados en su banco de datos, existen 896 que conducen directamente a la impunidad. Mauricio Beltrán, buenas tardes. ¿Qué más detalles se conocen de este informe? Gina, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Se trata de un informe publicado, que acaba de publicar el Centro de Estudios Superiores del CINEP aquí en el centro de Bogotá. Este informe lo que revela es violencia en general en el país, de la cual preocupa la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, muchos de ellos atribuidos a grupos armados ilegales. Sin embargo, todavía se desconoce quiénes son los directos responsables y también que muchos de estos casos están todavía en la impunidad. El Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, presentó el informe anual de derechos humanos en Colombia, correspondiente al último año. Pudo acceder a información sobre 1.418 casos que causaron 2.252 víctimas individuales. La violencia política en Colombia durante el 2018 causó al menos 648 personas muertas, 1.151 personas amenazadas, 304 ciudadanos heridos, 66 personas torturadas, 3 víctimas de violencia sexual y 22 colombianos y colombianas desaparecidos y 243 personas detenidas arbitrariamente. En la mayoría de estos casos no se tiene información de los presuntos responsables. De que los hechos hayan sido cometidos por móviles políticos. Personas asesinadas, 447 personas. Personas amenazadas, 386, amenazadas de muerte. Personas heridas, 129. Personas víctimas de atentados, 48. En cuanto a violaciones a los derechos humanos, en el Valle del Cauca se presentó el mayor número de casos con 224 víctimas, seguido del Cauca con 182 víctimas y Santander con 129 víctimas. Por infracciones al derecho internacional humanitario, el Valle del Cauca registró en 2018 103 víctimas, seguido del Cauca con 72 víctimas y Norte de Santander con 67 víctimas. Sin embargo, otra de las preocupaciones es la estigmatización y los crímenes cometidos contra líderes de acción comunal, donde los casos son de gran impunidad. Dice que un monto de cerca de 400 asesinatos 2016, 17, 18, habían 34 sentencias contra autores materiales, pero ni un avance de investigación contra autores intelectuales que históricamente ya se van mirando quiénes están. El uso de armas para la población civil también es preocupante. En que se le concede a las fuerzas militares entregar armas a los civiles discrecionalmente, según su visión y según su ideología.
Y por otra parte, el 6 de febrero de este año, el presidente Duque convoca a toda la cúpula militar en Tolemaida, una base militar, inclusive con participación de fuerzas extranjeras, para exponer su política de seguridad. Finalmente, el CINEP cuestionó la persecución de líderes sociales con supuestos montajes judiciales. El Centro de Investigación y Educación Popular también hizo un llamado para que se implementen lo más pronto posible los acuerdos de paz y que se garantice la protección a los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Eso es todo desde el centro de Bogotá. Continúen ustedes con más información. Mauricio Beltrán, CMI La Noticia. Muy buenas tardes. Mauricio, gracias, muy buenas tardes. Y precisamente en el municipio de Morales, en el sur de Bolívar, fue asesinado un líder social y precandidato al Consejo. Un activista y defensor de los derechos humanos también fue víctima de un atentado criminal en San Pablo. Luis Enrique, buenas tardes y panorama de esta situación en el sur de Bolívar. Hola, buenas tardes. Los saludo desde el municipio de Morales, en el departamento de Bolívar, donde en las últimas horas se han conocido hechos violentos contra líderes y defensores de los derechos humanos. Los ataques a líderes y defensores de los derechos humanos en Colombia no paran. En el sur de Bolívar, en las últimas horas, fue asesinado el líder y precandidato al Consejo del municipio de Morales, Belisario Arciniega García. El asesinato del joven Belisario Arciniega, líder social y con un proceso político. Nos solidarizamos con la familia y la comunidad en general en rechazo a este hecho. Estamos en defensa de los derechos humanos de todos los pobladores. Los hechos trágicos se registraron a las 5:30 de la tarde de ayer en el trayecto que de la vereda La Providencia conduce a unos 20 minutos del casco urbano de la plaza. Como autoridad hacia el lugar de la vereda La Providencia, en jurisdicción de este corregimiento de Micomao, para darle acción al levantamiento de un cadáver quien correspondía al nombre del señor Belisario Arciniega García, un campesino, agricultor y aspirante al Consejo por el municipio de Morales para las próximas elecciones del mes de octubre del año en curso. Por su parte, la personera del municipio de Morales, sur de Bolívar, aseguró que había emitido una alerta temprana en la que se exponía la situación de riesgo de la comunidad y líderes. Hallaron el cuerpo sin vida del señor Belisario Arciniegas, líder político y líder social del corregimiento de Micomao, quien se encontraba aspirando al Consejo Municipal por parte de este corregimiento. A este hecho se suma el atentado en contra de Yonel Pardo, activista y defensor de los derechos humanos, hecho ocurrido en San Pablo, sur de Bolívar, según comunicado de la Comisión de la Verdad. Una comisión de la Defensoría del Pueblo se encuentra ya en esta región del departamento de Bolívar investigando los hechos ocurridos en el municipio de Morales. Luis Enrique, CMI, La Noticia. Luis Enrique, gracias. Sujetos armados y encapuchados a través de llamadas y panfletos estarían amenazando a los líderes, dirigentes políticos y docentes de las comunidades indígenas del municipio de Pueblo Rico, en Risaralda. Hans, buenas tardes. Detalles de las amenazas contra los líderes. Buenas tardes. En menos de 15 días se han conocido las amenazas e intimidaciones a dirigentes políticos y docentes de las comunidades Embera Chamí, comunidades indígenas del municipio de Pueblo Rico, en Risaralda. Uno de los casos fue denunciado por el líder de la comunidad indígena Embera Chamí de Pueblo Rico y ahora candidato a la alcaldía de ese municipio, quien recibió una llamada de un desconocido. Muy buenas tardes. Hablo con Leonardo. Con el habla. Ve, hermano, lo que le vamos a decir, hermano. Este es la web, hermano. Me dice que usted me requiere de hueputa candidato, hermano. La verdad es que creo que aparece perro y hueputa, necesitamos ir a una escuela que cada tiene el perro, está normal, hermano. Este es la web, perro y hueputa. Días después recibió un panfleto firmado aparentemente por las Águilas Negras, donde aparece su nombre y le dicen que no siga con su campaña política. En este momento tengo 3 amenazas de muerte a través de una llamada telefónica que recibí el 26 de febrero y posteriormente llegó un panfleto a nombre de Águilas Negras, Bloque Occidente de Colombia, en donde también me amenazan. Esta semana también recibí un mensaje de texto de otro número particular en donde me dan la última recomendación de retirar
mi aspiración política. El más reciente caso corresponde a 2 docentes del resguardo unificado en Verachamí, también de Pueblo Rico, quienes en 4 ocasiones han recibido amenazas por desconocidos. En el último hecho, se escucharon disparos de fusil en las afueras de la vivienda. Atentaron en la casa, escucharon con un disparo y solamente no lo identificaron el cuerpo, pero sí físicamente no lo identificaron sino el cuerpo con un arma larga y se arrodillaban como varias personas. La Secretaría de Gobierno de Risaralda dijo que ya adelantan las investigaciones que les permita establecer el origen de las amenazas. Y todos los esfuerzos de las autoridades están encaminados a adelantar todas las investigaciones para poder aclarar los hechos y asimismo, si desde el caso y si el estudio de seguridad así lo arroja, de instaurarles las medidas de protección. Con este reciente hecho ya son 17 los líderes y docentes indígenas amenazados en el municipio de Pueblo Rico en lo que va del presente año. Según las autoridades, en lo que va corrido del último año, se han reportado amenazas a 74 líderes sociales en el departamento de Risaralda. En Pereira, Hans Lamprea, CMI, La Noticia. Hans, muchas gracias. ¿Hay justicia o impunidad en el caso de los crímenes contra los líderes sociales? Vamos con Joana Avellaneda y la controversia del día. Joan, buenas tardes. Muy buenas tardes. El informe elaborado en el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política alerta especialmente sobre los casos de asesinato de miembros de las juntas de acción comunal y de dirigentes cívicos y señala de manera contundente que de 1.418 casos registrados en 2018 hay al menos 896 que conducen directamente a la impunidad. Estamos hablando de más del 60% de los casos en los que no ha ocurrido absolutamente nada. Sin embargo, estas denuncias contrastan con datos como el que recientemente entregó la Fiscalía General de la Nación, que habla del esclarecimiento de un 55% de los crímenes de líderes sociales. Por ello les consultamos a nuestros seguidores el tema con la siguiente pregunta. ¿Usted cree que hay impunidad frente a los crímenes de líderes sociales? El 90% considera que sí, el 10% cree que no. Hasta el momento hemos registrado 4.598 votos. Veamos ahora las opiniones de nuestros televidentes en la cuenta de Twitter, @CMI La Noticia, y en la cuenta de Facebook de El Canal 1. Por aquí tenemos el comentario de César que dice: líderes sociales, campesinos, soldados, policías, mujeres, niños, en todos los casos hay impunidad. En Colombia no hay justicia, solo jueces a favor de los delincuentes. Jairo nos dice: pero ¿cómo ahora los llaman líderes sociales a narcos, FARC? Tenemos a Willy Rojas que dice: en este país reina la impunidad porque nuestra justicia está corrupta. Y por último está Fernando que nos dice: la Fiscalía da la cifra de que el 57% de los crímenes contra líderes sociales han sido resueltos. Sigan opinando y votando con el hashtag controversia del día en @CMI La Noticia y @Canal 1 Colombia. Mañana analizaremos un nuevo tema. Sigan con más información en CMI, emisión de mediodía. Joan, gracias. Por lo menos 21 mineros resultaron heridos tras reventarse un cable a la entrada del socavón donde trabajaban. No se reportan atrapados ni muertos. Yossi, buenas tardes. ¿Cuál es el estado de salud de los mineros heridos? Hola Gina, buenas tardes. Sí, por fortuna no hay personas muertas, pero sí son 21 los lesionados, principalmente en el cráneo, también en el tórax y en algunas de sus extremidades, pues ellos cayeron a cerca de 1.300 metros de profundidad en esta mina de oro en el municipio de Segovia cuando se transportaban en uno de los sistemas de cable que además llevan la carga. El accidente se presentó en la mina de oro La Providencia del municipio de Segovia a las 5:25 de la mañana, cuando el grupo de mineros cayó al vacío desde una altura de 1.300 metros de profundidad, cuando el sistema de transporte de carga y de personal presentó una falla. Como resultado de este incidente donde se rompe un skip que tiene como uso para la carga de personal y de otro tipo de elementos, al romperse genera un accidente a 21 personas, los cuales fueron atendidos, evaluados en el sitio y evacuados por la brigada de la empresa y personal de salvamento minero. Los 21 mineros heridos fueron trasladados en helicóptero a diferentes hospitales del oriente y nordeste del departamento, en donde a esta hora son evaluados por múltiples lesiones. 18 al municipio de Segovia, al hospital local de Segovia, de los cuales de acá de Segovia fueron remitidos al hospital San Vicente de Paúl de Río Negro 3 personas.
2 con trauma encefalocraneal y una con trauma tórax. Igualmente, una cuarta persona que fue atendida en el hospital de Remedios presenta trauma en su columna y por lo tanto es remitido al Hospital San Vicente de Paúl. Según el DAPAR, la mina Anglo Gold Colombia de Oro cuenta con todos los permisos legales y normas de seguridad para realizar esta labor y se investigarán las causas del accidente. Y a esta hora 12:15 del mediodía nos encontramos en el municipio de Bello, esto al norte del Valle de Aburrá, en donde se presenta una situación de orden público bastante complicada por una guerra y confrontaciones entre bandas criminales que habría iniciado desde el mes de enero. Se tienen varias hipótesis y una de ellas, la que se está considerando en los últimos días, es que podría ser un traslado de la guerra que se vive en el Bajo Cauca antioqueño. Esto ya ha dejado un saldo de 51 personas muertas. Justamente en las últimas horas también aparecieron algunos grafitis en una institución educativa, esto de La Chinca, con algunas alusiones a grupos armados que recordemos son los Pacheli, los Mesa y los Niquía Camacola. A esta hora se encuentra con nosotros la secretaria de Gobierno del municipio de Bello, Adriana María Sala. Secretaria, buenas tardes. Entre las medidas tienen la restricción del parrillero y también toque de queda para menores. Sí, en virtud de un consejo de gobierno que se realizó esta semana, se tomó la decisión de, ante la no insistencia del indicador de homicidios, tomar medidas correctivas de prevención y de control del territorio y se aumentaron las medidas en este sentido. Se retomó la medida del parrillero, la restricción del parrillero en los mismos términos que venía el periodo anterior y se reforzó con la medida del toque de queda para menores de edad. Esto tiene como una de las de lo que estamos pretendiendo contrarrestar es que como los menores aparecen de manera reincidente en todos los fenómenos de violencia, es evitar que ellos sean reclutados en temas de microtráfico y de sicariato. Esperamos con estas medidas contener el indicador de homicidio y regresar a las condiciones de seguridad y convivencia en el territorio. Muy bien, secretaria, muchas gracias. Estas son entonces las medidas que tienen desde el gobierno del municipio de Bello, en donde también se anunció un refuerzo con 50 policías más. Más adelante regresamos con otras informaciones de la capital antioqueña. Yusi, muchas gracias, buenas tardes. Y los delitos sexuales vienen aumentando en Colombia. De acuerdo con la Fiscalía General, cada hora se presentan 5 casos. Los mayores agresores son los propios familiares y el mayor número de víctimas corresponde a menores de edad. En CMI, emisión del mediodía, hemos preparado informes especiales sobre este tema que preocupa al país. De acuerdo con la Fiscalía General, entre el 1 de enero y el 1 de mayo de 2018 se denunciaron 15.011 casos relacionados con delitos sexuales. Este año, en el mismo periodo, se presentaron 15.604 casos, es decir, un aumento del 4%. El promedio diario, según las denuncias, es de 129 casos, 5 cada hora. Sin embargo, estas varían de acuerdo con el hecho. Las penas máximas actualmente son de 30 años, que son unas penas relativamente altas, pero que no son tan altas como otros delitos de igual gravedad que tienen penas inclusive de hasta 60 años. Hay un capítulo relacionado con los delitos que protegen la libertad y la integridad sexual. Allí usted encuentra delitos relacionados con el acceso carnal, el acto sexual también y el acceso carnal con menor de 14 años y el acto sexual con menor de 14 años. El turismo sexual también se investiga. Proxenetismo con menores de edad, la inducción a la prostitución o, por ejemplo, la pornografía infantil. El Instituto Nacional de Medicina Legal en el primer trimestre del año atendió 6.010 casos por presuntos delitos sexuales. De estos casos reportados, 5.193 de las víctimas fueron mujeres y 817 hombres. Las principales víctimas en los casos de abuso sexual son los menores de edad. Entre 10 y 14 años se reportaron 2.407 víctimas, entre 5 y 9 años 1.446, entre 15 y 17 años 686 y entre 0 y 4 años 661 víctimas. Sin embargo, estos casos no tienen ningún beneficio de ley. En general, estos delitos contemplan penas altas, donde por ley está prohibido cualquier beneficio administrativo o judicial que suponga la aceptación de cargos u otra alternativa que implique, digamos, ponerle fin al proceso de manera anticipada. En cuanto al lugar de los hechos reportados a Medicina Legal, se tiene que 4.415 casos ocurrieron en viviendas, 504 en la calle o vía pública y 118 en centros educativos.
Algunos piden un aumento en las penas para evitar estos casos. Sin embargo, expertos consideran que hay otras salidas. El tema de los delitos sexuales y el aumento de penas usualmente no resuelve ningún tipo de problema real en la práctica. Se necesita una política mucho más integral de protección a la niñez y no solamente un aumento de penas que en últimas no va a disuadir realmente a las personas que lo están cometiendo este tipo de delitos. La poca efectividad de la justicia se debe al exceso de procesos penales que adelantan investigadores y jueces. Los funcionarios encargados de esos procesos, pese al enorme esfuerzo que realizan, tienen una carga o sobrecarga de trabajo que impide que haya una correcta investigación y por lo tanto se induce a que haya impunidad respecto a estos casos. Concluyeron que se debe implementar una política pública que ante todo busque la prevención. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, este año, entre el 1 de enero y el 1 de mayo, 8.260 personas han sido víctimas de violencia sexual. De estos casos, 7.112 fueron mujeres y 1.148 hombres. El jueves corresponde al día con mayor número de agresiones según la entidad, con un reporte de 1.385 casos, seguido del martes con 1.383 casos en los 4 primeros meses del año. Por regiones, Bogotá es la ciudad con mayor número de víctimas por delitos sexuales, con 1.289 casos, seguido de Antioquia con 1.080 y Valle del Cauca con 702 casos. Luisa. Gina, gracias. Y justamente se conoció un nuevo caso de presunto abuso sexual contra un menor de 6 años dentro de un colegio en el sur de Bogotá. Familiares de la víctima exigen que se esclarezcan los hechos lo antes posible. Entonces me dijo, no mamá, yo fui al baño a hacer chichi, me estaba lavando las manos. Cuando terminé de lavarme las manos, entraron 2 niños al baño a decirme que yo era un niño feo. Me bajaron el pantalón y me pegaron palmadas en la cola. Estas fueron las palabras que recibió la madre del menor, quien habría sido víctima de abuso sexual dentro de un colegio privado ubicado en el sur de Bogotá. Según el relato, al parecer el niño de 6 años habrá sido agredido por 2 jóvenes cuando entró al baño del colegio, mientras estudiantes de bachillerato hacían actividad física en el patio. Solo tenía rojita la cola, pero entonces yo de inmediatamente lo llevo a la clínica San Rafael. Ese colegio no maneja ningún tipo de cámaras en los pasillos, puede pasar lo que sea en los pasillos y en el patio y nadie responde por nada. El Instituto Nacional de Medicina Legal continúa analizando la toma de muestras del examen sexológico. Por su parte, la Secretaría de Educación aseguró que el caso fue remitido al ICBF y la Fiscalía. A partir de la denuncia se hacen exámenes médicos para comprobar la situación y también por otro lado y adicionalmente se hace acompañamiento psicológico al menor y a su familia a través de bienestar familiar. En lo corrido de 2019, el distrito ha recibido 645 casos de presunto abuso sexual contra menores de edad en Bogotá. Mujeres y menores de edad son las principales víctimas de delitos sexuales en Colombia. Las edades promedio de los afectados son de entre los 10 y 14 años. Según Medicina Legal, el 86% de las víctimas de delitos sexuales en Colombia son mujeres. En Colombia, de cada 10 denuncias que se realizan, estamos hablando solo de las que están como en la cuenta. Hay un montón de denuncias o de casos que nunca aparecen. De cada 10, 7 corresponden a niñas, mujeres y adolescentes. Entonces nadie puede desconocer que la violencia sexual ocurre en hombres y en niños también. Lo que pasa es que el contexto colombiano hace que las mujeres, las niñas y las adolescentes pues seamos como el objeto mucho más cercano para ser víctimas de violencia sexual. La situación de los menores de edad también es trágica. Estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar revelaron que esta entidad diariamente abre 36 procesos de restablecimiento de derechos en favor de niños y niñas afectadas por este flagelo. En cuanto a edades, en la mayoría de los casos las víctimas tienen entre 10 y 14 años y le siguen de 5 a 9, 68% son niñas y 32% niños. Por zonas, Valle del Cauca, Atlántico, Cauca, Córdoba, Cundinamarca y Bogotá concentran un alto número de denuncias por estos delitos. Teniendo en cuenta que la población infantil es la más vulnerable al abuso sexual, el pasado 29 de abril, el gobierno anunció que en 6 meses regirá en el país el registro de ofensores sexuales, que busca que las personas que hayan cometido delitos de esta clase no puedan trabajar en labores relacionadas con menores de edad, ya sea en entidades públicas o privadas. Los empresarios que no acaten la medida serán sancionados. Los empleadores que incumplan con
la verificación de antecedentes judiciales, tendrán multas de hasta 500 salarios mínimos legales vigentes. En cuanto a prevención, la pauta principal es generar redes de apoyo para que los afectados puedan contar con alguien de confianza. Como padres, como madres, como cuidadores, hermanos, primos, amigos, si los niños y niñas y adolescentes tienen redes de apoyo muy fuertes, pues pueden comunicar lo que pasa, lo que les incomoda, lo que les hace felices, pero también si en algún momento están expuestos a alguna situación de vulneración de derechos, pues nos van a contar. Denunciar también es clave. Una persona puede ser un agresor sexual y tal vez no sea fácil de identificar. Por eso los expertos señalan que el perfil de un violador es difícil de definir. Sin embargo, dejaron en claro que tienen algún tipo de comportamiento que no es frecuente en el ser humano. Los expertos en Colombia señalaron que identificar a un violador es complejo y dijeron que depende de la tipología de cada persona. No hay una sola tipología. Depende de la víctima, depende del victimario. Hay victimarios que agreden a niños, adolescentes, a personas mayores, a adultos mayores. Esto que obedecería muchas veces a personalidades asociales o psicopáticas, que son personas que transgreden al otro. Otros que son aquellos que tienen poca capacidad intelectual, es decir, que tienen menos procesos de integración neuronal y que obedecen más al impulso que a la reflexión o al pensamiento, y aquellos que también esa impulsividad está mediada porque no hay freno cortical y generalmente está asociada a consumo de alcohol o sustancias psicoactivas. Hay una variedad de características que los definen a los violadores sexuales, así que tengan mucho cuidado y esté alerta. Las personas que transgreden la norma, los límites generalmente son personas que son muy celosas, que son obsesivas, que constantemente están buscando a su víctima, las están llamando, las están amenazando, se aparecen en sus diferentes escenarios de su vida. Generalmente vemos que son personas que tienen muchas dificultades para el manejo de los impulsos, que tienen muy pobre respeto, consideración por el otro, es decir, que son personas que atropellan a los otros sin ninguna culpabilidad. Manifestaron que en su mayoría son hombres, que en ocasiones corresponde a personal del núcleo familiar. La gran mayoría son personas que son funcionales, que son padres, padrastros, amigos. Esos tipos de personas que tienen más compromiso del cerebro son personas que son reincidentes y reincidentes muchas veces en tiempos muy recientes. Buena parte de los violadores buscan adolescentes o personas que puedan dominar. Hay que tener mucho cuidado. Y hoy se conoció que el Papa Francisco firmó una norma llamada Nosotros somos la luz del mundo, en la que se obliga a denunciar cualquier abuso por parte de un clérigo o miembro de la Iglesia. En medio de la creciente polémica de casos de abusos por parte de miembros de la Iglesia Católica, el Papa Francisco firmó una ley con la que se obliga a denunciar cualquier presunto abuso sexual o de poder por parte de un sacerdote. El documento fue llamado Vosotros sois la luz del mundo y pretende prevenir y combatir los abusos sexuales cometidos contra menores, personas vulnerables o efectuados con violencia. La norma aplicará, como lo reza el artículo 1 del texto, cuando se obligue a alguien con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad a realizar o sufrir actos sexuales, realizar actos sexuales con un menor o una persona vulnerable, producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil. Esta ley exige a todas las diócesis del mundo la creación de un sistema accesible, así como la total protección y asistencia a los denunciantes. El principal investigador de delitos sexuales del Vaticano, el arzobispo maltés Charles Cicluna, afirmó que el texto ayudará a que los sacerdotes no callen los delitos. I think the obligation has always been there, but experience shows us that either a closed shop mentality or a misplaced interest in protecting the institution was hindering disclosure. Según varias investigaciones, existen casi 100.000 víctimas de la pederastia clerical reconocidas en todo el mundo. Si se le sumaran todas las denuncias conocidas, el número sería más alarmante. Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI, emisión del mediodía. Destruyen expendio de alucinógenos más grande de Cali. En su interior fueron hallados más de 100 consumidores. Les contamos cuáles son las EPS que más le cumplen a los colombianos que tienen enfermedades complejas.
Mujer dio a luz en un taxi en Medellín. Conductor auxilió a la embarazada. Alerta en Fiscalía por detención de funcionarios judiciales vinculados a caso de corrupción. En 3 meses se han robado 15.200 celulares en Bogotá. Historia de la primer mujer piloto de un Black Hawk en Colombia. Ola de calor en Cartagena y Barranquilla. Temperaturas superan los 40 grados. Destituyen a militares que participaron en fallido alzamiento militar. Ordenan captura contra diputados opositores. Seguimos en CMI, emisión del mediodía. El expendio más grande de droga que funcionaba en Cali fue demolido tras una compleja intervención de las autoridades. En el lugar se vendían más de 48.000 dosis diarias. Era conocido como el túnel del tiempo o Mini Bronx. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué más encontraron las autoridades en este lugar? Luisa, Gina, televidentes, muy buenas tardes. Y es que es bastante impactante este sitio ubicado en el centro de la ciudad, en el sector conocido como El Calvario. Hasta aquí llegó un grupo operativo de la Policía Metropolitana de Cali, también en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali. Encontraron todo tipo de residuos sólidos, como ustedes los están observando en este momento. De acuerdo con las autoridades, se comercializaban alrededor de unas 48.000 dosis diarias. En el momento de la llegada de las autoridades, habían 150 personas drogándose. Y es que aquí vendían todo tipo de alucinógenos. De acuerdo también con el secretario de Seguridad y Justicia de esta ciudad, aquí podría haber cadáveres de personas, animales y también algunas caletas de estupefacientes. En estos momentos los trabajos están siendo acompañados por la policía y ya fue derribado el tercer piso de esta estructura. En pleno centro de Cali estaba esta estructura de 3 pisos. En su interior, pasadizos entre las habitaciones, rodeadas por animales, residuos sólidos y otros elementos descompuestos que conformaban el expendio de alucinógenos más grande de la ciudad, conocido como el túnel del tiempo. Aquí hay una serie de personas que vienen y hacen negocio con la droga, tramitan la droga, venden la droga, hacen el microtráfico, inducen a la gente al vicio de la droga. Eso le parece pues es lo más degradante que puede hacer una persona en contra de otro ser humano. En el momento de la intervención fueron halladas más de 100 personas consumiendo todo tipo de droga, entre otras irregularidades. Las 150 personas que estaban acá, hay que aclararlo, no vivían acá. Esto era un centro de consumo, quizás el más grande centro de consumo de drogas de Cali. Aquí se cometían toda clase de delitos. Hay información de que puede haber incluso cadáveres de personas acá perdidas en este inmueble, animales en estado de descomposición. Yo nunca en mi vida he visto un sitio, como dijo el alcalde, de mayor degradación humana como lo que ha ocurrido acá. Eso es un Bronx pequeño. En lo corrido del año, otros 4 expendios en similares condiciones han sido destruidos. Faltan 10 puntos por intervenir y este en el barrio San Bosco, sector El Calvario, era el de mayor complejidad. Tiene unas situaciones que debemos tratar con policía judicial a medida que va avanzando la demolición, porque tenemos informaciones que puede haber delitos como homicidio, como otras situaciones que podemos encontrar acá, inclusive caletas de estupefacientes. Luego de este procedimiento, se avanzará en la identificación de las organizaciones que mueven el comercio de estupefacientes para su judicialización y en el reconocimiento de los consumidores para apoyarlos en una recuperación. Este predio quedará en poder de la Sociedad de Activos Especiales y que ellos son los encargados de adelantar todo lo respectivo a lo judicial y jurídico sobre estos predios. También van a continuar interviniendo otros 10 puntos identificados por las autoridades. Con las imágenes de la demolición, a esta hora me despido. Más adelante regresamos con más información desde la capital del Valle. Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, gracias, buenas tardes. Y un niño de 2 años fue golpeado severamente por su tía en plena vía pública en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya adelanta investigaciones. Natalia, buenas tardes. ¿Y qué pasó con el niño? ¿Fue entregado a su mamá o dónde se encuentra? Luisa y televidentes, cordial saludo. Mire, pues el menor sigue bajo el cuidado de la madre y quien sería su tía. Justamente los hechos se originaron aquí donde nos encontramos, frente a la alcaldía local de Fontibón. Aquí el menor de 2 años habría recibido una fuerte golpiza y, de acuerdo al relato que entregó la que sería la tía de este menor a las autoridades, le habría propinado estos golpes porque el menor habría protagonizado una rebeldía. Veamos.
Al escuchar gritos desgarradores, la comunidad del centro de Fontibón evidenciaron cómo una mujer golpeaba fuertemente a un menor de 2 años en plena vía pública. Al parecer, la mujer, quien es menor de edad, sería la tía del niño y manifestó que la madre le daba permiso para agredirlo. La menor también manifiesta que el niño está haciendo una pataleta y que esa es la razón por la que ella necesita golpearlo. Efectivamente, la policía llega y encontramos que es la tía del niño que está haciendo, la que lo está violentando. La alcaldesa de Fontibón, Joana Bocanegra, quien presenció el hecho violento, hizo un llamado a denunciar estos aberrantes casos. Lo que necesitamos es concientizar y sensibilizar a la población de que la educación y la crianza, el enseñar a un niño no tiene nada que ver con la violencia, que la violencia no es un método de educación y que lo más importante que necesita un niño es un ambiente seguro, confiable, amoroso y sobre todo de mucho cuidado. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inició el proceso de restablecimiento de derechos hacia este menor de edad e indagará sobre los patrones de crianza del hogar. Bien, y es que las cifras son aterradoras. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Bogotá es la ciudad en donde se generan más de estos casos de violencia intrafamiliar. Cada hora se registran 3 de estos casos. Es la información que por el momento registramos desde Fontibón. Natalia Dávila, CMI La Noticia. La administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, dijo que no tiene ninguna deuda pendiente con Medimás. La EPS denunció que esa entidad le retuvo 80.000 millones de pesos que podrían afectar la atención de los afiliados. La denuncia realizada por Medimás señalaba que la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud le retuvo una gran suma de dinero que afectaría la atención de sus afiliados. Que hoy, a la fecha, deben estar alrededor de los 80.000 millones de pesos. Pero según la ADRES, la suma que señaló la EPS no coincide con los valores que la entidad tuvo que retener por una medida cautelar de la Superintendencia de Salud. Es de alrededor de 43.000 millones de pesos frente a este rubro que es del régimen contributivo. Frente al régimen subsidiado, se le ha dejado de girar 3.681 millones de pesos. Estos dineros solo los entregarán hasta que Medimás cumpla con lo señalado en la medida de vigilancia. Una vez la Super indica que se prestaron dichos servicios, nosotros procedemos con el pago. Para la Asociación de Usuarios de la EPS, es urgente que le solucionen la situación y más si se da un traslado de pacientes a las otras EPS. Tanto Superintendencia deberá decir, hay estas EPS, ustedes son libres en escogerla y nos vamos en las mismas condiciones. El fallo que ordena el traslado de los afiliados se encuentra suspendido debido a la apelación hecha por Medimás. La cuenta de alto costo reveló el listado de las EPS que tienen buenos registros de atención para los pacientes que padecen enfermedades complejas. El ranking lo realizó con base a los registros de los usuarios. Según la cuenta de alto costo, hay 5 EPS que cuentan con los reportes positivos de atención a pacientes con enfermedades complejas. Sura, Alianza Salud, Nueva EPS, también está Salud Total, Sanitas. Esta clasificación la realizaron por régimen subsidiado. De la mejor EPS, pues en este régimen estuvo definida para Mutual Ser. Y contributivo. Sura fue nominada y fue la mejor EPS del régimen contributivo. Cruz Blanca, Medimás y Salud Vida son las EPS que según la entidad deben mejorar. Ninguna de las EPS se salva. Siempre hay quejas por inconformidad, por demoras, por atrasos en autorizaciones, pero no depende solamente de la EPS. Esto depende también de la red de prestadores. En Colombia hay un registro de 5.500.000 pacientes de alto costo. Centrales obreras y trabajadores de Medimás evalúan pedir medidas cautelares contra la sentencia del Tribunal de Cundinamarca. La decisión será tomada en los próximos días luego de realizar un análisis minucioso a la sentencia del Tribunal de Cundinamarca en el que ordena a la EPS Medimás el traslado de sus usuarios. Estamos estudiando la posibilidad de adoptar medidas cautelares, solicitar la adopción de medidas cautelares para proteger los derechos de 4.000 trabajadores de Medimás, 40.000 trabajadores de la red y naturalmente 4 millones de usuarios. Esta medida contaría con el apoyo de otros sindicatos del país y señalaron que desde este viernes realizarán concentraciones en el Ministerio de Salud. Nosotros vamos a efectuar algunos plantones, precisamente mañana vamos a tener un plantón seguramente en el Ministerio de Salud
Y bueno, nosotros esperamos igualmente que el Ministerio del Trabajo juegue un papel mucho más protagónico para defender a los trabajadores de estas situaciones que se han generado. Entre tanto, Unitracop manifestó que ya son más de 40.000 los trabajadores afectados por la decisión del Tribunal de Cundinamarca. 4.000 es la base directa de Medimás, los empleados de Medimás, que es la parte operativa, pero es que alrededor está toda la parte asistencial. Estamos hablando de la red de clínicas y hospitales más grande del país, que aún queda, que son nada más ahí son 4.000. De la parte de primer nivel, ahí estamos hablando de 7.000, más todas las empleadas aledañas. Para la próxima semana, el Ministerio de Salud convocó la instancia asesora del Sistema Nacional de Salud para analizar la situación de los trabajadores de Medimás. Dylan Smith, así fue llamado el niño que nació a bordo de un taxi en Medellín. El conductor del vehículo fue el auxiliar del parto. Yo sí la saludo de nuevo. ¿Y cómo es esta historia? Luisa, hola, es una historia bastante conmovedora, es casi un milagro de vida, pues el parto de esta mujer, de la mamá de Dylan, estaba programado para hoy, pero se adelantó cuando ella se movilizaba en un bus por el nororiente de la ciudad. Luego, pues este mismo conductor del bus paró al taxi, la subió para que la llevara a una clínica, pero no alcanzó a llegar, pues entró en trabajo de parto justamente en la silla trasera y allí tuvo a su bebé, que fue auxiliado por un taxista que lleva 25 años trabajando en esta labor en la Fuerza Amarilla y que hoy trajo al mundo a este bebé. Aquí se montó la niña, se pegó este cojín, era desesperada, no le iba a dar agua, pero notamos que no se le puede dar agua porque es un proceso de parto. Así recuerda Diego Castro el momento que vivió cuando en el barrio Santo Domingo de Medellín recogió a una mujer embarazada que segundos después entró en trabajo de parto y dio a luz a su bebé en la silla trasera del taxi. De tanto respirar y moverse, desesperada esa madre, se le vino el bebé. Reventó fuente y se le vino el bebé. Cuando yo miro, yo freno y yo miro, ya la cabecita la tenía en los pies. Vamos a recogerla ya que acabe de salir y el cordón umbilical también salió. Eso me llené de nervios, pero gracias a Dios tuve la valentía de acabarla de llevar a un hospital para que le prestaran los servicios como se debe hacer. La mujer no alcanzó a llegar al hospital para tener un parto normal, pero hoy se siente emocionada junto a su pequeño Dylan Urrutia. Ambos se encuentran bien de salud en un hospital de la ciudad. La niña se desmayó. El bebé se lo pusimos en el pecho y para adentro. Darle las gracias al conductor y a la muchacha que me ayudó en el parto. Muchas gracias a todos los doctores, a todos, porque gracias a Dios mi bebé está muy bien. Además del parto de película, Ladies ve al taxista como el héroe que le permitió traer a su hijo al mundo, un regalo anticipado al Día de las Madres. La mujer y su bebé Dylan se encuentran recuperándose en un hospital de la ciudad. Mientras son dados de alta, pues el taxista hace una propuesta a su empresa y es que este niño no tenga que pagar pasajes de taxi en toda su vida, así como se hace en otros sistemas de transporte por haber nacido justamente en este vehículo. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CM, La Noticia. Feliz tarde. Afortunado Dylan y bienvenido al mundo. Gracias, Yusi. Y cambiamos de tema porque 2 patrulleros asesinados, 3 amputados, un civil muerto y 20 heridos ha sido el costo de la erradicación manual para la policía antinarcóticos este año. La principal amenaza para los erradicadores son los explosivos y para el medio ambiente la deforestación y la contaminación de los cuerpos de agua. Acabar con las más de 200.000 hectáreas de hoja de coca sembradas en el país es el objetivo de la fuerza pública. La meta para este año son 90.000 y la prioridad es Nariño. Nosotros estamos con la operación de Resplandor y la idea es atacar todos los laboratorios y las 46.000 hectáreas que se están atacando aquí en este departamento. Y es que de esas 40.000 hectáreas sembradas en Nariño, casi que la mitad están aquí, en zona rural de Tumaco. Diariamente, escuadras de entre 30 y 100 personas son trasladadas a las zonas de cultivo para acabar con lo que muchos llaman la hoja maldita. En medio de los cultivos, rudimentarias viviendas habitadas por menores de edad encargados de hacer el primer proceso. Mire, y lo que encuentran aquí las autoridades son pequeñas familias campesinas que se dedican al raspado de la hoja de coca. Esta hoja la someten a picar, la pican y la mezclan en estos barriles con ácido sulfúrico para obtener la pasta de coca. Los residuos de la hoja macerada, llamados escofia o gangazo, son vertidos a los cuerpos de agua, así como los residuos de químicos como el ácido sulfúrico, el permanganato de potasio, que se usan para la obtención de la cocaína en sus laboratorios. Químicos
que ya no compran, sino que fabrican en la selva. Nosotros encontramos uno de permanganato, 2 de ácido sulfúrico y 1 de ácido clorhídrico. La única manera de detener la producción de cocaína es quitándoles a las mafias el insumo básico que es la hoja de coca. Su erradicación se realiza de 2 formas, una con la aspersión terrestre de glifosato y con el retiro manual del arbusto. En promedio, son 9.000 plantas por hectárea las que estos hombres deben erradicar una a una. Un proceso que además de lento es de altísimo riesgo. Están colocando el explosivo en la raíz de la planta o en su defecto están amarrando las raíces para que en el momento en que halen la planta esta haga detonación. Resultado de eso, este año 2 policías y un civil han muerto en las trampas explosivas. 3 patrulleros han perdido sus piernas y 20 civiles han resultado heridos. Por eso, a cada escuadra la acompaña un canino como Max, que se encarga de detectar con su olfato la presencia de artefactos explosivos, y un equipo de escuadrón antidisturbios para controlar posibles brotes de violencia de la comunidad que se opone a la erradicación. Así se ve desde el aire el efecto del narcotráfico en la selva nariñense. Para sembrar 1 hectárea de hoja de coca, los narcotraficantes deforestan 1,5 hectáreas, condenando a su extinción a miles de variedades de flora y fauna casi imposibles de recuperar. 121 funcionarios de la Fiscalía han sido detenidos por corrupción en los últimos 2 años, según revela un informe elaborado por la propia entidad. En la Fiscalía hay alerta por la detención de funcionarios de la entidad implicados en presuntos actos de corrupción. Y es que en los últimos 2 años 121 fiscales han sido capturados. El caso más reciente está relacionado con el fiscal contra el crimen organizado Augusto Martínez, quien es señalado de realizar interceptaciones ilegales a las comunicaciones del sindicato de pilotos de Avianca. La administración de justicia jamás debe verse permeada por ese tipo de actos de corrupción. Pero las detenciones de funcionarios han afectado incluso a la cúpula de la entidad, ya que entre los detenidos figura el extraditado a Estados Unidos exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno. Pero las irregularidades no únicamente se presentaron en la Fiscalía, ya que 253 funcionarios vinculados al sector justicia también enfrentan procesos judiciales. Al respecto, el magistrado Hermes Darío Lara, director de la Corporación de Jueces y Magistrados, propone que se conforme un grupo especial para investigar únicamente los casos de corrupción. Los jueces y la judicatura, incluso fiscales y policía judicial, todos deben girar a tener una especialidad puntual anticorrupción en Colombia. Así como, insisto, sucede en el Perú, donde hay y en otros países en donde hay una jurisdicción especial anticorrupción. Más de 2.900 servidores públicos son procesados por actos de corrupción. La Fiscalía asegura que el fiscal capturado, Fabio Martínez, ordenó interceptaciones ilegales e hizo incluso incurrir en errores a autoridades judiciales para tomar decisiones contrarias a la verdad. A esta hora se realiza la audiencia en los juzgados de Palo Quemado. Daniela Morales, ¿cómo avanza este proceso? Buenas tardes. Hola Gina, buenas tardes. Pues a esta hora continúa la audiencia en contra del fiscal capturado Fabio Martínez por presuntos actos de corrupción, pero además de esto por interceptaciones ilegales. Pues en las últimas horas y lo que se ha sabido hasta el momento es que el fiscal Martínez no aceptó los cargos, pero además asegura que es inocente. Sin embargo, la Fiscalía ha dicho que por su procedimiento ilegal dentro de las chuzadas hizo incurrir en errores a las autoridades judiciales. Indujo en error a los juzgados 52 penal municipal con función de control de garantías y el juzgado 49 penal con función de control de garantías, con la finalidad de obtener decisión contraria a la ley en virtud de un procedimiento, de una orden, un procedimiento y un resultado de características ilegales. El fiscal Fabio Martínez fue quien interactuó en el momento de decir que era inocente y que no aceptaría los cargos, pero además de esto le pidió explicaciones a la Fiscalía sobre los argumentos que presenta para decir que él participó en las chuzadas ilegales. Como imputado pues no tendría más objeción, señoría, de no esperar a medida de aseguramiento a ver si la Fiscalía descubre otro elemento que nos permita por lo menos establecer si los números efectivamente corresponden a algunas de las personas que comparecen en este proceso como víctimas.
La Fiscalía en este momento está presentando todos los argumentos para que el fiscal Fabio Martínez sea enviado a la cárcel. Sin embargo, el fiscal durante lo largo de la audiencia ha insistido que es inocente. Estaremos pendientes de toda la información que se desarrolla aquí en los juzgados de Palo Quemado. Daniela Morales en CMI La Noticia. Daniela, muchas gracias. Con esta información hacemos una pequeña pausa en CMI, emisión del mediodía, y al regresar, espere. Si usted es remiso, sepa qué tiene que hacer para sacar la libreta militar después de una amnistía aprobada en el Congreso. Ya les contamos. Gracias por continuar con nosotros. En Jamaica se cumplirá esta tarde la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que generó polémica entre el Gobierno Nacional y la Justicia Especial para la Paz. Didier Chica nos entrega el reporte desde Jamaica. Didier, buenas tardes. Compañeras, muy buenas tardes. Efectivamente, la saludo desde Kingston, la capital de Jamaica, a muy pocas cuadras de la universidad, donde se está cumpliendo el periodo 172 de sesiones extraordinarias de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de ese organismo internacional, y donde esta tarde se cumplirá la audiencia sobre la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, audiencia que fue rechazada por el Gobierno Nacional. Sin embargo, la comisión decidió mantenerla en firme. Hemos hablado aquí con la presidenta de la JEP, la magistrada Patricia Linares, que nos ha comentado algunos de los argumentos que llevará a la jurisdicción a esta audiencia informativa. Según la magistrada Linares, el único propósito de esta audiencia es que la Comisión Interamericana, organismo de justicia de la OEA, esté mejor informada sobre los avances y desafíos de la justicia para la paz. Por eso consideramos que después de un año de funcionamiento era oportuno solicitar esta audiencia temática informativa para compartir con los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los avances, los retos, los desafíos que ha tenido la jurisdicción durante este año de funcionamiento. Y eso es importante porque obviamente el funcionamiento y el cumplimiento del mandato a cargo de la comisión tiene que ver con los derechos de las víctimas que lo han sido de graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno que ha vivido el país, porque se reclama justicia para esas víctimas y porque se reclama justicia frente a delitos de carácter internacional, que es la competencia de la jurisdicción. Es decir, que lo que se busca es que la comisión esté... Explica que desde la firma del acuerdo, la OEA tiene un mandato de verificación de la paz en Colombia. Claro, porque ella tiene una función de monitoreo, como le cuento, porque las víctimas están interesadas en que se ponga de presente cuáles son los avances del sistema y concretamente de la jurisdicción para que sus derechos a justicia, a verdad y a reparación sean debidamente protegidos por el Estado, en el caso de la jurisdicción, administrando justicia restaurativa. Si el gobierno no envía al representante que fue convocado a esta audiencia, no podrá conocer los argumentos de la JEP, dado que la reunión tendrá carácter reservado. Claro. Los miembros de la comisión escucharán los argumentos de la JEP y los mantendrán en reserva durante varios meses hasta el momento que produzcan un documento con conclusiones y posiblemente recomendaciones al Estado colombiano sobre el avance de la Justicia Especial para la Paz. Información desde Kingston, Didier Chica, CMI La Noticia. Didier, muchas gracias, buenas tardes. Y en el Congreso fue aprobado un proyecto de ley que otorga una amnistía para los jóvenes que no tienen libreta militar. Son cerca de 600.000 hombres que serán beneficiados. Con esta norma, los llamados remisos pagarán solamente el 15% de un salario mínimo para poder contar con el documento que es entregado a los hombres. Primero, en que se va a condonar la totalidad de las multas. En segunda medida, la exención de la cuota de compensación militar. Son alrededor de 124.000 pesos los que deberán consignar para poder contar con este documento. Nosotros a nivel general tenemos 1.200.000 colombianos que se encontraban en condición de remisos, hoy son alrededor de 800.000 gracias a la amnistía de la ley 1861. En el exterior la cifra desde luego es menor. Los interesados en acogerse a esta ley contarán con 18 meses para aprovechar el periodo de amnistía y así poder tramitar con este tiempo la libreta militar. Esta ley también cobija a los colombianos que son remisos y se encuentran en el exterior. Esperamos que este sea un paso hacia que las personas normalicen su situación militar, les permita trabajar, especialmente a las personas de pocos recursos, puesto que solo tendrán que hacer un pago de 124.000 pesos. Con esta medida, los jóvenes podrán conseguir más fácil trabajo, pese a que no es un requisito obligatorio. La ley pasó a sanción presidencial.
15.200 casos de hurto de celulares se registraron entre enero y marzo en Bogotá. En las últimas horas fueron capturados 4 integrantes de una banda dedicada al hurto de estos dispositivos en el barrio María Paz de Kennedy. Estos hombres, quienes se hacían pasar como recicladores para recorrer las vías e identificar a sus víctimas, en realidad constituían una banda dedicada al hurto de celulares en el barrio María Paz, en la localidad de Kennedy. Como se observa en el video, amenazaban con armas blancas a los ocupantes de vehículos, obligándolos a entregar sus pertenencias, especialmente sus celulares. Es de resaltar que aquí ya todas estas personas están por cuenta de autoridad judicial competente, ya están con medida de aseguramiento de centro carcelario. Pero el panorama no es diferente en otros puntos de la ciudad. 6 de cada 10 ciudadanos siente temor en la capital por estos delitos. Es lo que más roban, pues porque todo el mundo saca celular así, vaya en cicla, en bus. Señores en moto cogieron y me sacaron un arma blanca y con eso me lo quitaron. Pues uno puede estar con el celular en la mano, está hablando y se lo rapan. El llamado desde la Secretaría de Seguridad es a que ciudadanos no hagan parte de la cadena criminal comprando dispositivos móviles de segunda. No comprar ningún objeto robado. Definitivamente esa es la principal acción ciudadana que esperamos. Rechazando ese tipo de compras, lo que estamos haciendo es afectando definitivamente la cadena criminal. Entre enero y marzo de 2019 se registraron 15.200 hurtos de celulares, principalmente en el centro de la ciudad y estaciones de Transmilenio. Hacemos una breve pausa en CMI, emisión de mediodía, y al regresar espere. Opositores venezolanos con orden de captura se refugian en embajadas. Ya volvemos. Continuamos con más noticias en CMI, emisión del mediodía. Alerta en el Caribe por ola de calor. En Barranquilla se recomienda evitar largas caminatas por altas temperaturas. Fabián, buenas tardes. ¿Cuáles son las otras recomendaciones? Gina, muy buenas tardes para usted. Las recomendaciones de los médicos han sido bastante precisas. Por ejemplo, dicen que no debemos exponernos a la luz del sol entre las 9 de la mañana y las 3:30 de la tarde. Hidratarse bien y utilizar ropa bastante holgada. En Barranquilla, por estos días de intenso calor, las personas buscan la manera de cómo refrescarse. El patillazo con limón, el agua y la limonada ayudan a aliviar el calor. Basando la hidratación a punta de agua, para evitar infartos y algunas enfermedades. Los vendedores de refresco, de agua, aprovechan las altas temperaturas para ganarse unos pesitos de más. 3 pacas de agua, pero como ahí siempre vendedores, pero sí se ha vendido agua bastante por estas temperaturas que están haciendo. Mantener el cuerpo hidratado, usar bloqueadores solares, sombreros y vestir ropa de algodón ligera y cómoda es la mejor forma de soportar el calor por estos días. Las autoridades de salud en esta ciudad hasta el momento no reportan la pérdida de vidas humanas por el intenso calor. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, la noticia. Fabián, gracias. Y en Cartagena la temperatura ya supera los 40 grados centígrados. Tatiana Rodríguez con los detalles. Tatiana, buenas tardes. Muy buenas tardes. Las autoridades han recomendado a propios y turistas hidratarse muy bien y no exponerse al sol, sobre todo en el mediodía. Como insoportable califican las personas las altas temperaturas en Cartagena. La sensación térmica ya supera los 40 grados, lo que ha disparado el consumo de energía en los hogares. Con estas altas temperaturas la persona que no está acostumbrada a esto le puede dar hasta un infarto, porque bueno, yo como estoy acostumbrado siempre a hacer mi ejercicio y como soy un trabajador independiente siempre me atropella un poquito, pero siempre lo siento porque es que es una temperatura terrible y uno tiene que beber buen líquido para no deshidratarse. El Centro de Investigación Oceanográfica e Hidrográfica del Caribe explicó a qué se debe el aumento de la temperatura y agregó que el calor se volverá más intenso en los próximos 3 meses. En las horas del mediodía se han registrado temperaturas superiores a los 32 grados. Eso nos da una sensación térmica que supera los 40 grados. ¿Producto de qué? Que tenemos nubosidad baja, producto que tenemos todo el tema de la humedad superior al 75% de humedad. Entonces, toda esta combinación hace que sintamos exactamente sobre la media mañana, tipo 11 a 2 de la tarde, esa sensación de ahogo. El llamado es a evitar la actividad física, sobre todo al mediodía, y seguir estrictamente las recomendaciones. Por favor, atenerse a hacer actividades físicas en ese momento. Afuera, el sol está hidratado. La ola de calor seguirá presente por los siguientes 3 meses debido a la falta de lluvias en esta zona del país.
Las personas que han salido han tenido que utilizar cualquier elemento, paraguas o un abanico improvisado para poder soportar estas altas temperaturas. Por el momento es toda la información desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para CMI La Noticia. Tatiana, gracias. Feliz tarde. En Colombia, en promedio, 4 de cada 10 mujeres que tienen hijos son madres solteras y en la mayoría de los casos son cabeza de hogar. Hacer su vida sin el apoyo de un hombre no es obstáculo para cumplir sus sueños o para crear un hogar feliz. Este es un homenaje a las madres. Esta niña nacida en Armenia se vistió por primera vez de blanco a los 14 meses para su bautizo y después a los 9 años para su primera comunión. Hija de un suboficial del ejército, creció con la esperanza de enlistarse. Como muchas niñas de su generación, se graduó de bachiller a los 16 años y la policía fue la única institución que la recibió para hacer carrera. Allí no solo se convirtió en oficial, también conoció el amor y sin pensarlo se encontró de frente con la maternidad. No fue una decisión, pero sí fue una bendición que Dios me dio. El amor de su vida la abandonó y la ya entonces teniente Erika se convirtió en madre soltera, un estado en el que se encuentra el 40% de las mujeres que tienen hijos en Colombia. Un estado civil que le exige un mayor esfuerzo como a todas las madres solteras. Es un poco más complicado porque pues tiene uno el deber y la obligación de velar siempre por su hijo o por su hija. Contrario a lo que su padre pensaba, su estado no se le tiró la carrera, sino que la llenó de coraje para seguir adelante. Tanto que se convirtió en la primera mujer piloto de un Black Hawk, una aeronave que le exige estar al frente y de primera en peligrosas misiones militares. En su manual de vuelo siempre están Sarita, su hija, y sus padres. Ellos le han dado la fuerza para hacer misiones muy peligrosas. En medio de la extracción de policías heridos en Caquetá hace 15 años, su helicóptero fue impactado y ella resultó herida. Aún así, se metió en la zona para rescatarlos. Es mi deber hacerlo porque son mis compañeros, son mis amigos y pues siendo madre hay un sentimiento maternal que me mueve a querer ayudarlos siempre. Su compromiso y misión con la policía antinarcóticos no le permite ver a su hija todos los días. Por eso sus encuentros quincenales son únicos y el uniforme se cambia por un disfraz y su alto cargo de oficial se cambia por el de mamá. Una tarea que ha sido siempre apoyada por alguien que le corta la voz y la respiración cuando la recuerda. Ay, a mi mamá la adoro, que gracias por todo lo que ha hecho por mí, que gracias por todo lo que me apoya siempre. Qué gran ejemplo. En otras noticias, por la muerte y la desaparición del cuerpo de un recluso, el Consejo de Estado le hizo un llamado de atención al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, que tendrá que pagar una millonaria indemnización. En 1990 el hombre fue condenado a 11 años de prisión por homicidio y comenzó a pagar su condena en la cárcel de Cartagena, pero en febrero de 1992 fue trasladado a Bucaramanga. Su familia en Cartagena no pudo visitarlo por falta de recursos hasta que en diciembre de 2008 su madre le solicitó al INPEC información para saber cuándo salía su hijo de la cárcel. Luego de interponer varios recursos para obtener la información, el INPEC respondió que el interno había muerto en julio de 1993 durante una riña con otro recluso que lo hirió de gravedad con una navaja. La entidad dijo no conocer el lugar donde se encontraban los restos. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander negó la demanda que la familia presentó por los daños y perjuicios causados, pero el Consejo de Estado le dio la razón a los accionantes. Según la sección tercera, al no informar a la familia del recluso sobre su muerte y no hacerle entrega del cadáver, el INPEC violó sus derechos a la libertad de cultos, pues no se les permitió darles sepultura por el rito religioso que profesan. El alto tribunal le ordenó al INPEC adelantar las indagaciones y gestiones correspondientes para encontrar el lugar en el que está el cadáver del interno con el fin de que sea entregado a sus familiares. La corrupción en nuestro país parece un mal sin cura a la vista. Según el informe revelado por Transparencia Colombia, Santander lidera el ranking de departamentos con más hechos de corrupción. Ana Mercedes, buenas tardes. ¿Quiénes son los más corruptos? Muy buenas tardes, compañeras televidentes. Pues sin duda alguna la corrupción administrativa está en el primer lugar en este país. Las cifras así lo demuestran. 17.9 billones de pesos del erario público están en juego por estos malos manejos. Según Transparencia Colombia, en su tercer informe son 5 los departamentos del país que concentran las más altas tasas de corrupción en solo 2 años. 3 lideran la lista así: Santander 47 casos, Atlántico 33, Valle del Cauca 26, seguidos de Bolívar y Antioquia. Actos que lesionaron gravemente las finanzas por más de 17 billones de pesos. Son 327 hechos. De esos 327 hechos
Tenemos que el 34% fueron registrados en el Caribe por la prensa, el 32% fue registrado en el Centro Oriente y un 13% en la costa pacífica y el menor porcentaje fue hacia la región occidental. En el tema de las ciudades capitales, en los últimos 10 años, el 29% de hechos se registraron en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bucaramanga. Esta última ocupa el primer lugar por corrupción administrativa y política. 3 alcaldes involucrados, entre ellos el actual, por comisiones pactadas por su hijo en un millonario contrato de basura. Hay multiplicidad de quejas por diferentes temas, algunos temas de carácter contractual, otros temas de carácter presupuestal, algunos de falencias en los procedimientos administrativos, muchos de ellos más por desconocimiento de las normas que por la intención manifiesta de generar un daño. Tenemos en este momento en curso cerca de 350 procesos disciplinarios que están avanzando. Transparencia por Colombia identificó 327 hechos referidos en 46 medios de comunicación entre enero del 2016 y julio del 2018 así. Por corrupción administrativa, 73%. Por corrupción privada, 9%. Por corrupción judicial, 7%. La corrupción administrativa en los procesos de contratación pública es la principal problemática que ocupa el 46% de las denuncias en todo el país. Alcaldías como Barichara, Sabana de Torres y corporaciones ambientales están en el informe de corrupción. En total, hay en juego por actos de corrupción 17.9 billones de pesos distribuidos así. Sector Minas y Energía, 8.5 billones. Infraestructura, 4.4 billones. Salud, 3.2 billones. Educación, 550.000 millones de pesos. Vivienda y medio ambiente, 350.000 millones. Pero tal vez lo que más preocupa en este estudio son los resultados por acciones penales y disciplinarias adelantadas a estos actos de corrupción. Esto por el momento desde Bucaramanga. Continúen ustedes con más información en estudios en Bucaramanga. Ana Mercedes Ariza, CMI La Noticia. Feliz tarde. El autojuramentado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, condenó la detención del presidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Tras la orden de captura contra 7 diputados opositores, algunos políticos ya empiezan a refugiarse en las embajadas. El Mundo condenó este hecho. Luego de que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, detuvieran al vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Edgar Zambrano, el autojuramentado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, condenó las nuevas arremetidas del gobierno de Nicolás Maduro e hizo un nuevo llamamiento a las calles. Este ha sido parte del desmontaje del Estado de Derecho en Venezuela. Si podemos hablar de un golpe de Estado hoy en Venezuela, aquí está, el desmontaje absoluto del Estado de Derecho, del Parlamento Nacional, única institución legítima y reconocida en todo el mundo. Y el sábado vamos a volver a las calles a las 10 de la mañana en concentraciones en todos los estados de Venezuela. Por su parte, la comunidad internacional no se hizo esperar y también rechazó la detención arbitraria del diputado Zambrano. Estados Unidos, España, Chile y otros organismos internacionales como el Grupo de Lima, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos exigieron su inmediata liberación al tachar la acción de inconstitucional. Entre tanto, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que otros 3 diputados también podrían ser detenidos en las próximas horas. Esto por su presunto apoyo al levantamiento militar del pasado 30 de abril. Es por esto que ante el temor y la incertidumbre que hoy reina en el vecino país, 2 parlamentarios se refugiaron en las embajadas de Italia y Argentina en Caracas. Esto ocurre luego de que el Tribunal Supremo de Justicia levantara el fuero parlamentario de varios líderes opositores y ordenara su enjuiciamiento por su participación en lo que, según el régimen chavista, fue un intento de golpe de Estado en Venezuela. El expresidente brasileño Michel Temer regresa a prisión preventiva tras entregarse voluntariamente después de que un tribunal revocara el habeas corpus que favorecía al político de 78 años para no ingresar a la cárcel mientras se lleva su proceso legal. El exmandatario es acusado de corrupción en el escándalo de Lava Jato. Un nuevo revés legal sufrió el expresidente brasileño Michel Temer después de que la justicia del gigante suramericano ordenó su regreso inmediato a prisión preventiva mientras concluye el proceso judicial del político de 78 años que es acusado por delitos de soborno y corrupción en el marco del caso Lava Jato. Un tribunal de apelaciones revocó la habeas corpus que lo favorecía desde el pasado marzo, cuando Temer fue detenido por 4 días y luego un juez le concedió este recurso al considerar que no existían motivos legales para mantenerlo preso.
Temer es acusado por la Fiscalía brasileña de ser el presunto cabecilla de una organización criminal integrada por políticos, acusada de desviar cerca de $500 millones de recursos públicos durante 40 años. El exmandatario, que asumió el poder en 2016 de forma provisoria tras el impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff, enfrenta unos 6 procesos por corrupción y se convirtió en el segundo expresidente brasileño detenido por corrupción. La defensa de Temer lamentó la decisión del Tribunal de Segunda Instancia y reiteró que no hay fundamentos para la prisión del exmandatario. Al borde de una guerra comercial empezó una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos y China. Los delegados iniciaron en Washington una nueva ronda de diálogos cuando quedan unas horas para que entre en vigor el aumento en los aranceles a productos chinos anunciado por Donald Trump. Una medida fuertemente cuestionada por Pekín, que prometió represalias. El diputado argentino Héctor Olivares recibió un disparo en el abdomen que lo dejó gravemente herido. El político se encuentra hospitalizado mientras que el hombre que lo acompañaba murió en el lugar. El hecho de violencia política, que no tiene antecedentes en la historia reciente de Argentina, fue duramente condenado por el presidente Mauricio Macri, que prometió ir hasta las últimas consecuencias para hallar a los culpables del atentado que supuestamente iba dirigido en contra del ayudante del legislador. Y con un amplio despliegue militar y miles de asistentes, Rusia vivió el desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú. Miles de personas salieron a las calles de Moscú para reunirse en la Plaza Roja a celebrar el Día de la Victoria en el aniversario número 74 del triunfo de la Unión Soviética sobre los nazis. El ministro de Defensa ruso llegó en el nuevo descapotable que usarán los generales rusos. Saludó a los militares y así dio inicio al desfile. El presidente ruso Vladimir Putin, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pidió un minuto de silencio. Se dirigió a los asistentes y aseguró que está abierto a la cooperación con otros países. Россия открыта к сотрудничеству со всеми, кто готов на деле противостоять терроризму, неонацизму и экстремизму. Luego de escuchar el himno nacional, tamborileros, colegios militares y tropas dieron vida al día con su desfile en la Plaza Roja. Veteranos asistieron a la muestra y fueron saludados por el mismo presidente. Con banderas y retratos, los rusos recordaron a quienes lucharon en la guerra y murieron. El presidente Vladimir Putin caminó con la foto de su padre. La orquesta militar dio paso al tanque T-34 usado en la Segunda Guerra Mundial y otros vehículos militares. Al final del desfile, la lluvia azotó las calles de Moscú, pero eso no fue impedimento para que los asistentes continuaran la muestra. El presidente Iván Duque visitó hoy Seattle, capital del estado de Washington, donde se reunió con el presidente mundial de Microsoft, continuando con su recorrido por las grandes empresas tecnológicas con el fin de promover a los grandes emprendedores colombianos. Nuestro enviado especial de CMI, Carlos Ruiz, nos entrega el reporte. Carlos. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. El presidente Iván Duque acaba de llegar a la sede de Microsoft en Seattle, la capital del estado de Washington, en el extremo noroccidental de los Estados Unidos, continuando su recorrido por los cuarteles de las más grandes empresas de informática, de telecomunicaciones y de creatividad en el mundo, para promover a los grandes emprendedores jóvenes que tiene el país en esta materia de la industria de la creatividad. El presidente Duque dice que llega muy optimista a esta conferencia con los directivos de Microsoft. La visita que vamos a hacer ahora es a Microsoft. Vamos a tener un encuentro con Satya Nadella, con el presidente mundial. Vamos a hablar de los temas de ciberseguridad, de gobierno digital. Vamos a hablar también de las cadenas de servicios en las cuales las empresas colombianas pueden ser proveedoras también de gigantes de la tecnología en este país. Y vamos a estar también en Amazon visitando lo que se conoce como Amazon Web Services. Al terminar su recorrido por Microsoft, el presidente Iván Duque irá a los cuarteles de Amazon, que es una empresa que ya tiene inversión en Colombia. Soy Carlos Ruiz, estoy con Marcos Solórzano desde Seattle, estado de Washington, en los Estados Unidos, informando para CMI, La Noticia. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Comenzamos con lo bueno. La norma que firmó hoy el Papa Francisco, en la que se obliga a los miembros de la Iglesia Católica a denunciar casos de abuso sexual o de exceso de poder por parte de algún clérigo. La nueva legislación se enfoca en los casos en los que se involucren actos sexuales con menores de edad y personas vulnerables.
Además, incluye cualquier caso de violencia contra las religiosas por parte de miembros de la Iglesia y el acoso a seminaristas o novicios. La nueva normativa establece que después de la denuncia se tendrá un plazo de 30 días para gestionar la acusación y establece que para el año 2020 todas las diócesis del mundo deben tener un sistema accesible a todas las personas que quieran denunciar estos casos. Lo malo, el accidente registrado en una mina en Remedios, Antioquia, que ya deja 21 personas heridas. Según las primeras versiones de los organismos de emergencia que atienden la situación, al parecer el accidente se registró cuando se reventó el cable de ingreso a la mina La Providencia, de propiedad de la Gran Colombia Gold. Hasta el momento no se conoce la gravedad de las personas heridas y no hay reporte de mineros muertos ni atrapados. Lo feo. De acuerdo con un informe de la Fiscalía, 121 funcionarios de la entidad han sido detenidos por corrupción en los últimos 2 años. El caso más reciente está relacionado con el fiscal contra el crimen organizado Augusto Martínez, quien es señalado de realizar interceptaciones ilegales a las comunicaciones del Sindicato de Pilotos de Avianca. La lista de funcionarios capturados es encabezada por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien fue extraditado a Estados Unidos por recibir dinero de personas que tienen procesos pendientes con la justicia. Según la vicefiscal general María Paulina Riveros, los más de 100 funcionarios ya tienen procesos penales y disciplinarios. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Luisa, y hasta aquí las noticias en CMI Emisión del Mediodía. Gracias por acompañarnos. Continúen con ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Y a las 9 de la noche no se pierde la emisión central de CMI. Feliz tarde.